Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego y Alfredo, quien les habla. Estamos en pleno periodo preelectoral, en plena campaña rumbo a las PASO, ya falta realmente muy poco, así que les recomiendo que no se pierda este programa que va los martes a las 22, como siempre, históricamente y hace un par de años, sino que los domingos. Hay mucha gente que está confundida y dice, también están los domingos, los pasaron los domingos. No, estamos los martes a las 22, como estamos arrancando ahora, y todos los domingos de 20 a 22 horas con la versión más electoral de los Leucos. Pero hablando de eso, en un ratito nomás, en el lugar habitual de la columna editorial, voy a tratar de explicarle un argumento respecto de la CONADEP de la corrupción. Se llama Corruptos Nunca Más. Y además, tanto los domingos como los martes, tratamos de hablar de los temas más importantes del día con las personalidades que consideramos también más importantes para hacerlo. Hoy, esta noche, está con nosotros Beatriz Sarlo. Hay muchas cosas para conversar con ella. Hace mucho que no está en la televisión. Hace rato que queremos tenerla con nosotros. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la corrupción, vamos a hablar de Macri y sus críticas al gobierno y, por supuesto, también de las elecciones que se vienen en la República Argentina. Alejandra Rodenas, así se llama, acaba de dejar de ser jueza, acaba de renunciar como jueza. Se hizo famosa por el coraje y la valentía de ir contra la banda de los monos. Entre otras cosas, ha cerrado prostíbulos en Santa Fe y ahora salta a la política. Cree que desde la política, como candidata a diputada por el Partido Justicialista, puede hacer más que desde la justicia. Va a enfrentar al kirchnerista Agustín Rossi en Santa Fe, en Las PASO. Hay muchas cosas para preguntarle a la ex jueza. Ellos son candidatos por la ciudad de Buenos Aires, por el Partido Evolución Ciudadana. Ella entró, saludó a todo el mundo, conoce a todos mucho más que nosotros. Están esta noche con nosotros aquí en Los Leuco, Martín Lustó y Débora Pérez Volpi. Bueno, por supuesto que arrancamos como es habitual con la columna. Hoy tengo algunas listitas que me parece que le van a resultar interesantes. Nunca más corruptos. Estaba tentado, pero luego con un pequeño homenaje a Julio César Estracera, ¿no? Señores televidentes, corruptos nunca más. Lo digo porque hace un tiempito que, a propósito de una idea de Ernesto Sanz, de construir una suerte de CONADEP de la corrupción, finalmente eso quedó en la nada. Creo que porque el presidente Macri no quiso, no supo o no pudo ir adelante con una idea que me parecía realmente luminosa y que ahora la necesitamos más que nunca. Básicamente es una idea que trata de trazar una raya, de terminar con la impunidad, de arrancar una etapa nueva. Y no me parece errónea esa posibilidad. Y no tiene nada que ver con problemas institucionales, porque no se trata de intervenir la justicia, manipular la justicia, ni tratar de influir como sí hacían los kirchneristas. No, no, todo lo contrario. Es tal como quedó evidenciado con la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, sobre la desaparición de personas, es un mecanismo que funciona. Es crear una comisión de notables, de gente respetada, respetable, honesta, de variables ideológicas, de la mayor amplitud ideológica, que tengan la suficiente autoridad moral para que el ciudadano común, para que los arrepentidos, para que los choferes de los funcionarios, para que mucha gente lleve sus denuncias, si hace falta en forma anónima, a esa comisión que se encargue de trabajar, de acumular los datos, de preparar informes y carpetas, entregársela, como fue en aquel momento Ernesto Sábato, entregársela al presidente de la Nación y que sea el Poder Ejecutivo Nacional el que haga una querella y se la lleve a los jueces. Es facilitarle el trabajo a los jueces, no intervenir la justicia como mucha gente cree. ¿Sabe por qué se me ocurre? Porque hay una catarata, ahora lo vamos a ver, es increíble la lista de funcionarios del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner que están procesados, rumbo a juicio oral, algunos presos, el Estado Mayor, casi todo el Estado Mayor de Julio De Vido está en cana. Y Roberto Barata va camino a ese lugar, de acuerdo a la última revelación que ha hecho Walconada Amor esta mañana respecto del tema Odebrecht. Es tan grande la cantidad de funcionarios que hay y son tantas las dificultades para avanzar en muchas causas que me parece un elemento realmente interesante. Me parece una idea que hay que recuperarlo. Claro, Macri perdió la posibilidad porque esto era una iniciativa para los primeros 10, 15 días de gobierno. Ahora, si llega a ganar en la elección de medio tiempo, en octubre, digo Macri, cambiemos el oficialismo, cosa de la que no estoy para nada seguro, pero si llega a ganar, tiene una segunda posibilidad de generar
un espacio importante institucional y él ponerse a la cabeza y generar unas señales a la sociedad. Mire, muchas veces los políticos, sobre todo los que no vienen de la actividad política, se creen que la política es administrar los problemas, resolver las situaciones de injusticia, generar inversión y buscar trabajo. Todo eso es correcto. Pero también es responsabilidad de un líder partidario, de un verdadero estadista, decodificar, liderar, interpretar lo que la sociedad quiere y ponerse al frente de ese tipo de demanda. Y no hay ninguna duda que la sociedad quiere que vayan en cana todos los que robaron y que devuelvan el dinero que se llevaron. Esa situación que está siendo tan complicada de llevar adelante, hay un par de jueces que andan a determinada velocidad y otros jueces que van para atrás, que ponen punto muerto y que están esperando el resultado de las elecciones. Y que después de las elecciones, de acuerdo al resultado, también van a acelerar o desacelerar las causas. Una situación que conmueva institucionalmente, que convoque al ciudadano, a la sociedad civil a participar, que lo convierta en una suerte de epopeya de la sociedad contra la corrupción de verdad, y que eso genere como una suerte de nueva etapa en la Argentina. Por supuesto que siempre va a haber corruptos, pero digo, me parece que sería una buena actitud para un gobernante que utiliza la palabra cambiemos prácticamente en toda su actividad. Creo que va a haber una gran oportunidad de limpiar lo que yo le llamo la mugre institucionalizada. La mugre institucionalizada. Mire, básicamente yo creo que es un mecanismo que ha demostrado su eficacia y que está probada de la siguiente manera. Convocando, depende a quién se convoque. Por supuesto, es una humilde sugerencia de mi parte. Todos los televidentes podrían agregar lo que su corazoncito y su conciencia le dicte. Si estuviese vivo el doctor René Favaloro, por ahí sería interesante que él presidiera una comisión de estas características, esta CONADEP de la corrupción. Justamente Alejandro Borestein en Clarín utilizó este concepto este domingo y el propio Fontevecchia también habló en el diario Perfil de este tema. Yo digo, si estuviese presente, por supuesto, si estuviese vivo sería René Favaloro, pero si no, yo me armé una pequeña lista arbitraria como todas, a la que usted le puede agregar o quitar lo que quiera. Mire, vamos a ir viendo simplemente en las placas quiénes, a mi humilde entender, deberían integrar esa comisión. Insisto, gente de todos los palos políticos, de probada honestidad. Facundo Manes, Facundo Manes yo lo pondría rápidamente. Juan Carr, por ejemplo. Podríamos continuar con la lista con el señor Santiago Kovadlov, gente, insisto, respetable. Beatriz Arlo, que está aquí como invitada para nuestro primer bloque, ¿por qué no? Son gente de diverso pensamiento político, pero nadie duda de su honradez. Vamos a seguir viendo la lista. Nadie duda de su actitud patriótica. Ahí está el padre Pepe, por supuesto, sin lugar a dudas. Diana Cohen Agrest. Creo que con la nueva incorporación de algún trabajo de ONG que está haciendo con la Usina de Justicia, está hecho un aporte tremendo. Agustín Salvia, un hombre de la Iglesia, el que hace todos los trabajos para la UCA respecto de la investigación. Yo le sumaría también a Juan José Campanella, porque no, por supuesto, todos tienen su corazoncito partidario o han votado a unos y a otros, pero digo que no sean militantes políticos partidarios. Abraham Escorca, el rabino, el más amigo del Papa Francisco, el que ha escrito y ha trabajado con él, Graciela Fernández Meijide, recuperando a aquellos que también participaron en aquella CONADEP, como Magdalena Ruiz Guiñazú también, o quién sabe a quién vota Magdalena, ¿sí? Uno puede sospecharlo. Paolo Menghini, el trabajo que han hecho Paolo Menghini en todo el tema del siniestro ferroviario, yo le llamo siniestro ferroviario de la Estación 11 con 52 muertos, es asombroso. Y la verdad que no sé cuál es el pensamiento político de Pablo Lanuse, un fiscal que ha bancado la lucha contra las mafias del oro, absolutamente independiente. Creo que su única simpatía es por la Iglesia Católica. Roberto Gargarella, un absoluto independiente con también honestidad para organizar y para participar de eso. El doctor Daniel Sabzay, ahí también lo estamos incorporando. Y bueno, lo puse a Vicente Palermo también, porque me parece que, porque tengo un respeto intelectual por él. Pero insisto, es simplemente una sugerencia, es simplemente, si usted quiere, un jueguito de figuritas que yo hago, porque quiero dar una imagen. Ahí había de todos los pensamientos, ahí había de todos los pensamientos, de todos los orígenes, y me parece que sería un buen camino ir para adelante con ese tipo de situaciones. Ahora, no alcanza solamente con una comisión de estas características. Insisto, el gobierno debe estar preparado para liderar y encabezar la lucha en contra de la corrupción. Vamos a ver, porque hasta ahora
el gobierno manifestando que es independiente, que no quiere tener injerencia y que no debe tener injerencia de la justicia, en muchos aspectos se ha mantenido, a mi criterio, demasiado al costado de esta lucha. Fíjese que en algunas autoconvocatorias de los ciudadanos a través de las redes sociales por este tipo de temas, el gobierno no ha participado. Es más, la doctora Carrió en la última de las manifestaciones llamó a no ir, llamó a no concurrir. Pasado mañana hay otra autoconvocatoria. Tiene una potencia en las redes sociales realmente impresionante. Se juntan pasado mañana jueves a las 6 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires en tribunales. Allí en la Plaza Lavalle, en la calle Talcahuano al 500. Pero he visto que hay en Córdoba, en Mar del Plata, en Salta, en Rosario, en distintas plazas de la ciudad. ¿Quién autoconvocó? Los propios integrantes de las redes sociales. La consigna es muy sencilla y tiene que ver con lo que estamos hablando. Sin justicia no hay república. Basta de impunidad. Se está convocando a todo el mundo para las 6 de la tarde. Hay algunos personajes de la vida política independientes sueltos, como algunos de los que aparecieron recién, Campanella, por ejemplo, que están llamando a esa manifestación, que es una forma de la gente también tiene de catalizar, de procesar la frustración que ha sentido el ciudadano común cuando ha visto, por ejemplo, que el juez Luis Rodríguez se ha negado a llevar adelante el pedido del fiscal que pedía la detención de Julio Devido y pedía que él solicitara su desafuero. El juez Luis Rodríguez no lo hizo y a mucha gente le dio muchísima bronca. O la actividad de garantizar impunidad y blindar a los corruptos que está llevando adelante Eduardo Freiler. Es una cosa insólita, sabe que está desde el punto de vista político terminado como juez, entonces está prestando sus últimos servicios al kirchnerismo haciendo realmente barbaridades. Es más, está en marcha un operativo para dejar libre a Víctor Manzanares, al contador, y algunos dicen para voltear al doctor Claudio Bonadio de la causa Los Sauces, que es una de las que más inquieta a Cristina. Todo eso ha ido generando una bronca, una indignación muy grande, y yo creo que va a haber una concentración interesante. Miren, algunos están pidiendo, por supuesto, sin camisetas partidarias, sin ningún tipo de pancartas, nada que ver con lo electoral. Algunos están pidiendo que vayan con velas para iluminar un poco tanta oscuridad del choreo que hay institucional y además para iluminar a los jueces que tienen ganas de ir a buscar de verdad la verdad. Eso va a pasar, vamos a ver, hasta ahora, insisto, el gobierno en este plano no ha hablado, pero esto es pasado mañana, el jueves. Ahora, ¿quiénes son esos corruptos que en principio están en la mira de la justicia? Esta es una lista un poquito más larga que la que le mostré recién. Arrancamos, por supuesto, por la jefa de la asociación ilícita, la jefa de la banda dedicada a saquear el Estado, como describió el fiscal Gerardo Polichita, Cristina Fernández de Kirchner. Máximo Kirchner hoy mismo está cuestionado por Margarita Stolbizer porque parece que la declaración jurada está tan dibujada que no se puede creer que haya pasado de gastar 45.000 pesos por mes el año pasado y este año 1.700.000 pesos por mes. Dice que perdió 8 millones de pesos en el año Máximo Kirchner, no resiste el menor análisis y mañana mismo va a hacer Margarita Stolbizer una presentación respecto de esto. Ni hablemos de su señora esposa, de Rocío García, la madre de las nietas de Cristina, que también tiene que dar explicaciones por un plan insólito llamado Argentina Sonríe, que como ella era odontóloga, la llevó adelante la esposa de Máximo Kirchner, pero como quería vivir con sus hijos, es decir, los nietos de Cristina en Santa Cruz, tenía epicentro en Santa Cruz. Era un plan nacional, pero tenía epicentro en Santa Cruz, una verdadera vergüenza. Florencia Kirchner tiene dificultades porque no está pagando absolutamente el tema de, lo que tiene que pagar mensualmente a propósito de las expensas. No está pagando las expensas en su casa como una forma también de victimizarse. ¿Y sabe por qué no está pagando las expensas? Porque quiere decir que, me tienen inhibidos los bienes, me tienen bloqueadas las cuentas bancarias, no puedo pagarlo. De paso le cuento, es la casa famosa que le compró él al ex secretario de Justicia, Jorge Cosia. No sé si se acuerda. Jorge Cosia la compró a la casa en $190.000. A los 2 meses se la vendió a Cristina Fernández de Kirchner, a Florencia, en $360.000. Mira el negocio que hizo Jorge Cosia en 2 meses. Pagó $190.000, la vendió en $360.000. Claro, en cedines la pagó Florencia Kirchner. Pero bueno, vamos a ver también qué pasa con el tema de Julio Devido. Obviamente, ahí está
entre los corruptos nunca más, sin lugar a dudas, ha sido el cajero, el jefe, el arquitecto de todo el sistema de corrupción en la Argentina. Yo le decía, y ahora vamos a ver a algunos de estos personajes, que el Estado Mayor, los principales colaboradores, todos, están presos o camino a hacerlo. Ahí está Josecito López con el chaleco antibala y con el casco. José López, increíble, ya sabemos, ha sido la máxima de las humillaciones esto de andar tratando de esconder 9 millones de pesos, de dólares, que se supone que era un vuelto, en un monasterio. José López, y al lado, ¿quién está? Ricardo Jaime. Mira, Ricardo Jaime tiene algo a favor, no solamente que es cordobés como yo. Ricardo Jaime es el único que ha confesado que es corrupto. Es el único que está condenado y que ha confesado que es corrupto. Vio el otro día el yate de $1 millón que tiene realmente con un tema de radar y de última tecnología que no lo tiene ni la prefectura para combatir al narcotráfico. Ricardo Jaime era otro de los integrantes del Estado Mayor, pero también hay más integrantes, como por ejemplo Juan Pablo Schiavi, que también está preso y está igual que Jaime y que debido directamente ligado al siniestro de la ferroviaria de Once, en donde murieron 52 personas. El próximo que integra la lista de corruptos es el otro, ya diría que están todos, lo del mini gabinete debido, Roberto Barata. Roberto Barata hasta ahora la venía sacando idem, la venía sacando Barata porque decían que era el más caro de todos, Barata a pesar de su apellido. Hoy Hugo Alconadamón, en el diario La Nación, publica con una precisión notable a dónde fueron a pagar los 14 millones de dólares que Odebrecht puso por la obra que se estaba haciendo en el Paraná respecto de un tema de saneamiento de aguas. Básicamente nombra a 4 personas. Vamos a empezar a ver algunos de los que está protegiendo la siguiente figura, que es Eduardo Freiler, el hombre que está volteando absolutamente todas las causas que involucran al kirchnerismo y obviamente, bueno, cuando la situación se modifique en el Consejo de la Magistratura, por ahí va a tener inconvenientes. Lázaro Báez a esta altura ya, ¿qué decirle de Lázaro Báez? Se ha dicho absolutamente todo. Lo último que está pasando es que se ha peleado con sus hijos, se ha peleado con su esposa, porque nadie sabe de toda la plata que tienen, mucha de ella embargada, cuánto es de Cristina, cuánto es de Néstor, cuánto le corresponde a ellos o a la nueva novia que tiene y que le administra algunos alquileres Lázaro Báez. Pero Cristóbal tiene otro problema también, no está pagando el alquiler de Puerto Madero, de uno de los departamentos, de los dos, porque el otro lo alquiló su socio, y no están pagando los alquileres. También con ese criterio tenemos las cuentas bloqueadas, no nos pagan. Bueno, Cristóbal está debiendo, entre otros, 8.000 millones de pesos por un impuesto al combustible que retuvo y que tendría que haber pasado y se lo quedó en ese momento y lo está debiendo a eso. El Corcho Rodríguez, fíjese que el Corcho Rodríguez es uno de los 4 que hoy nombra Alconadamón en La Nación. Lo nombra al Corcho Rodríguez como uno de los representantes de Odebrecht y como uno de los lobistas que ha participado para acelerar los pagos de esta obra, insisto, en total son 14 millones de dólares. Otro que hasta ahora no aparecía de mucho y se pensó que se le iba a llevar de arriba porque es empresario, es Carlos Wagner. Carlos Wagner o Wagner era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Allí era el que manejaba los cárteles, el que manejaba la manera en que se presentaban aquellos para las obras. Bueno, Aníbal Fernández tiene muchas cosas, triple crimen, tiene cunitas, tiene la famosa efedrina. Hay mucho para que Aníbal Fernández vaya a rendir la justicia y Amado Boudou ni cuento. Amado Boudou es uno de los que más cerca está de la cárcel porque se ha ido acelerando todo el tema del juicio oral por Chicone. El caso Chicone, que es uno de los más graves de todos, ya lo explicamos varias veces, se intentó quedar con la empresa que fabricaba los billetes y además quiso pasarse de vivo porque era un proyecto de Néstor Kirchner, que se lo encargó Boudou. Y cuando Néstor Kirchner se muere, Boudou lo acelera y dice, esto es para mí. O sea que hay muchos kirchneristas que además lo acusan no solo de corrupto, sino de haberle birlado un negocio a Néstor Kirchner. Omar el Caballo Suárez, no sé si le suena, uno de los personajes mafiosos y pesados de los dirigentes sindicales argentinos. Uno de los tipos que extorsionaba a Dios y María Santísima, y digo Dios porque tenía una radio que se llamaba Papa Francisco y tenía muy buenas relaciones con Cristina y también con el Santo Padre. Hay uno nuevo, no es tan conocido, se llama Guillermo Escarcela.
Mire, diría la Nata, a veces hacen casting con los apellidos. Escarcela. No digo que vaya a ir a la cárcel, pero ha batido todos los récords porque multiplicó su patrimonio en el 2300%. Íntimo amigo de Daniel Osvaldo Scioli y era el encargado de la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires. Entró con 3 millones de pesos y se fue con 83 millones de pesos. Y el juez le ha dicho, mire, Escarcela, hay 51 palos, 51 millones que usted ha pasado como gasto de representación, como viáticos. Devuélvalo, por favor. Devuelvan los 51 millones de pesos porque no es que iban a cenar con champán y le decían al dueño del restaurante, che, cárgale un 40%. No, hay cientos de cenas con champán que ni siquiera se realizaron y presentaron facturas truchas. Yo estaba pensando que serán tan cristianos que además de multiplicar los panes y los peces, han multiplicado los euros y los dólares de una manera fenomenal, de 3 a 83 millones en solo 5 años siendo funcionario de la provincia de Buenos Aires. César Milani. Lo de Milani es tal vez una de las cosas más dolorosas porque era el general soñado por Eve de Bonafini, por Cristina, nacional y popular, bolivariano, emancipador, antiimperialista, un chorro, un verdadero ladrón que no puede explicar cómo compró su mansión y además de eso, Milani está acusado en 2 casos muy serios por haber violado los derechos humanos durante la dictadura militar. No solo en el caso del soldado Agapito Ledo en Tucumán, sino también en La Rioja, cuando era miembro del ejército y miembro de la inteligencia del ejército. Milani es casi el símbolo de lo que ha sido el kirchnerismo profanando emblemas, ¿no es cierto? Un hombre acusado de haber violado los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Era el general preferido de Cristina y de Eve de Bonafini y lo veían como una especie de nuevo Chávez. Y además, ladrón. O sea que prácticamente sintetiza absolutamente todo. Todos estos dicen que son presos políticos, son perseguidos políticos, todos, y muchos no se les conoce una idea. No sé por qué lo van a perseguir. Por ejemplo, a Jorge Castillo, el jefe de la mafia de la Salada, el amigo de Guillermo Moreno, el que armó toda esa movida ridícula, bizarra en Angola. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue la misión de Angola? Dice que es un preso político y un perseguido, Jorge Castillo. ¿Cómo lo van a perseguir por su ideología si no se sabe ni qué ideología tiene? No se sabe qué piensa de la vida, solamente se sabe lo que ha hecho en la Salada, apretando gente, extorsionando, vendiendo protección, vendiendo mercadería de contrabando, generando allí una situación realmente complicada. Víctor Manzanares también batió todos los récords, no solo es el que puso el gancho, el contador, el cerebro contable de la familia Kirchner, histórico, el que le ha puesto el gancho a todos los balances, el que le ha puesto el gancho a todas las declaraciones juradas, el que ha dibujado absolutamente todo. Pero ha batido todos los récords en comparaciones. Se ha comparado con Nelson Mandela. Víctor Manzanares se ha comparado con Nelson Mandela. Ha dicho que él es un estoico. Bueno, en estas horas tal vez salga en libertad. Está en el penal de Marcos Paz preso, pero tal vez salga en libertad, insisto, con la inestimable ayuda del juez Eduardo Freile. Podría seguir porque la lista es interminable, pero quiero terminar con uno que también me parece todo un emblema. Es el cuñado de Julio De Vido. Es el hermano de Alessandra Minichelli y el cuñado de Julio De Vido. Es, como decirle, el hombre, el lugarteniente de la mafia de los contrabandistas de la aduana. Está Barreiro, está Mr. Corea y yo creo que casi como lugarteniente está el Claudio el Mono Minichelli. Hace 10 meses que es prófugo de la justicia, lo está buscando la Interpol y la justicia ha puesto una recompensa de 250 millones para que alguien dé un dato para encontrarlo al Mono Minichelli. Lo digo en la radio siempre en broma. Mono, preséntese, si sabemos que usted es una persona de bien, confíe en la justicia, venga. Sabemos que usted es tremendamente honrado, era socio del Corcho, pero usted me parece que se tiene que ajustar a derecho. Creo que esta verdadera delincuencia organizada en el Estado es una de las herencias más malditas que dejaron 12 años de kirchnerismo. Por eso yo hablaba de la CONADEP de la corrupción, porque creo que nunca más debe valer lo mismo un derecho que un traidor, un ignorante, un sabio, un chorro, un generoso, un estafador. Nunca más el que no afana tiene que ser un gil. Y además, sobre todo, para que los inmorales no terminen igualándonos. Nunca más. Le doy mi palabra. Beatriz, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno,
¿Te gustaría integrar esta locura mía de meterte ahí en una comisión para desentar? Pensá primero si eso es posible, porque el que hizo la CONADEP fue Alfonsín, Claro. cuya obsesión los 2 años anteriores de llegar a presidente de la República, cuando comenzó a moverse la política, estábamos en dictadura, pero cuando comenzó a moverse, y antes de esos 2 años anteriores, como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Alfonsín tuvo la obsesión de una comisión que pusiera presos a las 3 juntas. Claro. Estaba revisando las menciones que hace Macri a la corrupción en los debates presidenciales y en el programa del PRO. En el programa del PRO no aparece, no es un ítem. El programa del PRO colgado por el PRO, no borrado ni hackeado por nadie, Sí. que yo sepa hasta que no me avisen. Y en el debate presidencial, en los 2 debates presidenciales, los que hablan de la corrupción es básicamente Margarita en el primer debate, y Macri no lo atenaza a Scioli en el segundo con la corrupción. No es directamente su tema. No es un tema. Le dicen, No ¿qué es te su ha convertido Daniel? Pero le habla de su obsecuencia. De su obsecuencia, de cómo lo han humillado, pero no es su tema. Entonces, para hacer esa movida, que me parece una movida extraordinaria, que es una CONADEP de la corrupción, como fue la CONADEP de Alfonsín, eso tiene que haber sido un tema antes. No se puede descubrir la corrupción ahora, dado que Macri no la puede haber descubierto, porque ahí hay una foto, por lo menos que él conocía, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Carlos Carlos Wagner. Wagner. Claro. No puede ser que Macri, que viene de ese rubro del empresariado argentino, ignorara eso. Claro. Que, por otra parte, tengo como hipótesis que no ignora muchísimas más cosas de lo que es el empresariado argentino, que tradicionalmente ha sido un empresariado patrimonialista, es decir, que se beneficiaba en su relación con el Estado, se benefició de muchas maneras a lo largo de la historia argentina. Claro, y en el caso del Grupo Macri ni hablar, además. En el caso del Grupo Macri, ni hablar. O sea que no es su tema. Ahora va a decir la palabra corrupción cuantas veces le indiquen hasta que sature el mensaje. Pero no es su tema. No se puede fingir en política tanto. No, es como si yo mañana dijera, tenemos que difundir mucho el tango de la década del 40. La gente diría, pero ¿y a esta qué le pasó? Le dio un ataque, si nunca escuchó un tango en la década del 40, nació a la música con Elvis Presley, no sabe nada. ¿Y a la gente le interesa la corrupción, Beatriz, a la hora de ir a votar? A veces siento que no. Es probable que sí, es probable que no, según cómo vayan otras variables. Es decir, yo creo que la corrupción es algo que se combina con las demás variables y además es muy difícil hablar de la gente. Uno tendría que hablar de manera un poquitito más estratificada. Sí, ¿no? El 30% de pobreza no está para pensar en estos temas generales de la República. No está porque sus condiciones son terribles. Pero quizás sectores medios y medios altos, si es que no tienen ningún primo en la Cámara Argentina de la Corrupción, de la Construcción. Es un buen Gran fallido. fallido. Es un buen fallido. Es casi una editorial, no un fallido. Bueno, esperemos que no sea tomado así. Si es que no tienen ningún conocido allí, es probable que a los sectores medios y medios altos que tienen disposición porque tienen tiempo libre, porque tienen ocio, porque no están en condiciones de necesidad, es probable que les interese. Pero en estas elecciones no me parece que sea un tema fundamental, salvo para los sectores medios y medios altos. Hay otro tema muy fuerte. A mí me gustaría, a ver si podemos hacer ese jueguito, si vos querés, por supuesto. ¿Qué hubiese contestado Beatriz Arlo en los 70? Yo te puedo decir que hubiese contestado yo también, si querés, para que no dejarte sola. Lo mismo, seguro. Y que hubiese contestado hoy sobre el tema Chávez. ¿Cómo ves hoy el tema Chávez? ¿Lo considerás una dictadura? ¿Considerás que por el que tenga banderas y consignas de izquierda no lo es? Y en los 70 te hubiese caído simpático un fenómeno como el de Chávez. La pregunta, insisto, si aceptás el juego, si no... Sí, acepto perfectamente el juego porque soy denunciada vastamente en las redes sociales. Lo único que me pone nerviosa es cuando me denuncian como montonera, que no he sido en mi vida. No lo ha sido jamás. Jamás peronista. Jamás peronista. Es más, no voté peronista, además. Nunca votaste peronista, sí. Aunque lo hubiera votado Duhalde en el 2001, si hubiera habido la oportunidad. Claro. En los 70 yo no era pro-cubana, yo era pro-china. Claro.
Claro. Y los prochinos no éramos procubanos, que es aquello con lo cual uno puede pensar hoy la Venezuela. Asociar a la Venezuela de vincularse Chávez. La Venezuela de Sin duda. Chávez. Por tanto, no sé si por las buenas razones o por las malas, Claro. es decir, no digo que estaba en la justa, quizás por razones mucho peores, Claro. ignorando lo que estaba pasando en China de una manera absolutamente total, Claro. y solamente leyendo a propósito de la contradicción de Mao Zedong, quizás por eso yo no tenía simpatías por Cuba. Yo no tuve simpatías por el Che Guevara y no tuve simpatías por Cuba. Claro, claro, está muy bien. ¿Y hoy qué te parece de lo que pasa en Venezuela? Bueno, está francamente a las puertas de una dictadura, de un régimen que va a ser muy difícil ver cómo se sale de él. No sé, yo diría que lo peor es que no se puede pensar que una constituyente pueda ser organizada sin el acuerdo de una Claro. parte fundamental de la ciudadanía. ¿Te parece que está a las puertas de una dictadura, no que ya lo es? Bueno, no quisiera hacer un problema técnico. Sí, es probable que uno pueda decir es una dictadura, digamos. ¿Pero por qué cuesta tanto? Es decir, yo tengo la sensación de que como es un gobierno que se autoproclama de izquierda, cuesta llamarlo dictadura. No es mi caso. No digo en tu caso, No, digo no en es mi general, caso. en No es mi general, caso. en los países de la región, en las otras organizaciones No, internacionales. no es mi caso. Me da la sensación de que si fuera Más de bien- derecha ya estarían todos más hablando de bien, yo tengo dictadura, cuestiones genocida. técnicas con la palabra dictadura, no tengo ningún problema de decir que la dictadura argentina fue dictadura, pero siempre discutí con con quienes decían que era fascista. Yo le decía, esta dictadura no es fascista. Se puede ser muy dictatorial y no ser fascista. A ver qué podría decir. Sí puede ser un gobierno dictatorial con rasgos sumamente autoritarios y con una cultura discursiva populista. Pero Ahora eso no habrá- atenúa el análisis. Digo, si mañana No, Mauricio no Macri atenúa. matara a 124 personas Pero como es Maduro. imposible. Y eso ahí nos lleva al caso argentino. Yo quisiera que aquellos que dijeron durante mucho tiempo que íbamos camino a ser Venezuela hicieran una autocrítica pública. Porque yo digo públicamente que fui maoísta. Ahora, los que dijeron durante 10 años que íbamos camino a ser Venezuela, que hagan una autocrítica, que vean que el 1.000.000 de votos que Sergio Massa le sacó A la Insaurrable, posibilidad, sí. le quitó a Cristina la idea misma de convocar una constituyente que fuera para la reelección. Vos decís que el plan de Cristina era llevarnos hacia Venezuela. No digo eso ni siquiera, digo que era imposible que la Argentina se convirtiera en En Venezuela. Venezuela pensaban lo mismo. Yo hablo mucho con venezolanos y decían, nosotros éramos un país como ustedes. Eso es lo que más me dicen. Éramos un país como ahí habría ustedes, también en lo que saber. nunca nos Ahí imaginamos que iba a terminar habría así. también que saber cuántas rentas petroleras se rifaron los gobiernos anteriores y anteriores a Chávez. Sí, claro. Hay que ver, porque ahí renta petrolera no empezó a haber con Chávez No, en Venezuela. vale, bueno. ¿Cuántas rentas petroleras sin industrializar nada, ni un kiosco de hot dogs, Sí. se rifaron los gobiernos anteriores? Los copellanos y los adecos, los socialcristianos y los en socialdemócratas efecto. fueron muy corruptos Cuando y produjeron el fenómeno de Chávez. Venezuela era el país donde todos queríamos ser contratados para escribir un prólogo, Claro. porque lo que pagaban por un prólogo era 3 sueldos mensuales de la Argentina. Fue un festival, también que además el dólar valía más acá que allá, etc. Fue un festival eso. Esto no es una defensa ni de Chávez ni de Maduro, a quienes yo de todas maneras con tiempo diría que son personajes políticos diferentes. Y tampoco me gustaría, como he visto por televisión, que gente con poca formación política de origen venezolano me diga que la Argentina era igual que Venezuela y que Venezuela era igual que Argentina. Y que Digo, el en la corrido- sensación de que jamás imaginaron que esto era posible, Beatriz. Que ellos en Venezuela... No se lo imaginaban. Bueno, es un problema de ellos. Es un problema de ellos que no se imaginaron. Yo siento es que un falta país condena en con el análisis de política lo que muy pasa en jo- Venezuela. Es un país con política muy joven, que tuvo muchísimos episodios de violencia en su historia, que tuvo el Caracazo. Es decir, no es un problema de ellos si no se lo imaginaron. Es un problema de que estaban mirando qué hacían en sus industrias, o que no las tenían, digamos, pero con el petróleo o con lo que fuera. Es un problema de ellos. Si ellos dicen que no se imaginaron, es como si yo dijera, yo no me imaginaba nunca que en la década del 40 podía haber un gobierno que creara un estado de bienestar a la criolla como fue el de Perón. Es un problema mío que yo no lo imaginara, porque en todo el mundo se estaban creando estados de bienestar. Entonces la gente que dice que no me imaginaba es un problema de ellos, no vieron bien su país. No Beatriz, ser venezolano no es una garantía para ver bien a Venezuela. Como ser argentino no es una garantía para ver bien a Argentina. Beatriz, te hago Entonces, la es una dictadura, sí, es una dictadura con elementos populistas que ni siquiera tiene lo que tuvo la de Castro en un momento, que es excelente educación y excelente salud,
que esa tuvo la de Castro. Es decir, el nivel de cultura y alfabetización. Que aún llega hasta hoy. Que aún llega hasta hoy. Beatriz, te hago la pregunta más difícil de todas. No sé si me la querés contestar. ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? Porque, corregime si me equivoco, la última vez que hablaste sobre candidatos dijiste, tengo simpatías por Margarita Stolbizer. Sí. Hoy, ¿a quién votarías? ¿A quién vas a votar? No soy votante de la provincia de Buenos Aires. Claro. Me parece una construcción interesante la de Massa y Stolbizer. Si fuera votante en la provincia de Buenos Aires no tendría problema en votar esa construcción. Porque vas a votar un peronista, ¿eh? Ahí sería. La primera vez vas a perder la virginidad en el voto al peronismo. Bueno, igual tiene suerte y vota en la ciudad, ¿no? No, pero ahora me les digo, mentí hace un rato, voté a Bordón. Ah, votaste el Pilo. Voté a Bordón. Votaste el Pilo, bueno, está más claro ahora. ¿A quién votás en la capital? Interesante. En Capital, la verdad que no sé, tradicionalmente yo voto socialista, pero no hay nada que me interese demasiado. Creo que tampoco se juega demasiado. Pero lo de provincia sí, me gustaría votar en provincia por eso, porque, les explico, porque si Cristina lo permite, que es como decir si Dios lo permite, la Virgen María, etcétera, lo que tiene que reconstruirse de algún modo es ese espacio peronista, populista, nacionalista, social cristiano que el peronismo ha ocupado. Sí. Puede Macri o no, con Sanz o no, con Lilita o no, puede armar un espacio de centro-derecha y la Argentina necesita otro espacio que, salvo en algunas provincias como en Santa Fe, no está construido políticamente. Entonces, a mí me interesa que gente del perfil que puede tener Massa en coalición con Stolbizer, que ya es un paso fenomenal ese. Que ese sea el peronismo que viene. Digamos, Digo, que se dispute ahí una cierta reconfiguración del peronismo. ¿Y si gana Cristina en la provincia? ¿Qué pasa? Que nadie descarta, ¿Puedo Beatriz. decir que nos vamos a Venezuela? Sí, un poquito yo lo creo, digamos, yo no hago esa autocrítica. No. Si gana Cristina en la provincia, el proceso va a ser muy largo. Y el que la va a ver más fea va a ser el gobierno, porque va a tener ese Senado, por más que Pichetto se ha convertido de ser la mayor espada de Cristina en ser la mayor espada de Macri, no creo que Pichetto pueda contrarrestar lo que va a ser esos 72 senadores en perpetua agitación, digamos, por Cristina. O sea que ahí se la va a ver fea el gobierno. ¿Y el país? Me imagino. Me imagino, porque un gobierno paralizado tiene para empezar que aprender las habilidades de cómo se actúa respecto del Parlamento, habilidades que parece no tener todavía. No porque yo le eche en cara que se haya perdido la votación, aunque, como decía un líder radical histórico, antes de votar hay que tener contados los votos. Pero se puede perder una votación importante, como Alfonsín perdió la de la ley sindical, que hubiera sido una ley fenomenal para democratizar los sindicatos, y seguir gobernando, porque no la perdió al final, sino que la perdió al principio. Sí. La ley Muchi. La ley Muchi, que era una ley de democratización sindical, la perdió al principio, yo creo que fue en el 85. Sí, al comienzo del gobierno del año y medio. Gobernando. Pero no sé si todos son políticos tan destacados como podía ser Alfonsín y como tenía en ese momento la tradición radical, ¿no? Claro. Te pido de Mauricio Macri lo que más rechazas. ¿Qué es lo que más rechazas de Mauricio Macri, persona, dirigente político, lo que más te aleja? Y si hay algo de lo de Macri que te parezca interesante, simpático, creo que alguna vez hablaste sobre como una derecha moderna, no autoritaria o no promilitar, pero decilo vos. Lo que yo más bien me parece positivo de Macri es que no agite la cuestión territorial Malvinas, que es una gran tentación para cualquier presidente. Malvinas, claro. Que no agite esa cuestión del irredentismo territorial en Malvinas. Eso me parece fundamental. Y eso tiene una larga tradición y ustedes bien recuerdan lo que hizo Cristina Kirchner con eso, hablar mirando al Atlántico Sur, desde Río Gallegos y desde Tierra del Fuego, etc. Eso me parece fundamental. Que intente una política exterior argentina que tenga relaciones razonables con la Unión Europea y que tenga relaciones razonables con el Brasil, me parece bien. Un buen camino, sí. Un buen camino.
O sea que yo te diría que en aquello que nos vincula con la política exterior, con el mundo, digamos, con la política exterior, me parece un buen camino. Lo que me disgusta profundamente es su optimismo. Llegar de un viaje y decir la Argentina es un país importantísimo para todo el mundo, me lo decían todo el tiempo, cuando nosotros sabemos que un país de 40 millones de habitantes, para ser importante, tiene que estar por lo menos en Escandinavia. Claro. Si vos tenés 40 millones de habitantes y estás en el Atlántico Sur, no podés ser importante. Es decir, tenés que estar en Además que Escandinavia. los jefes de Estado le dicen a todos lo mismo. A todos lo que le mismo. van a decir ustedes son un país de Ustedes son cuarta. un paisito. O sea que eso me parece que es halagar un orgullo nacional que no hay que halagarlo de ninguna manera porque además es irrealista, es imaginario y por otra parte le va a traer a Macri consecuencias no queridas porque después la gente va a decir cómo somos un país tan importante y no viene nadie, no vienen los capitales, etcétera. Creo que colocar a la Argentina en su dimensión, que es un país chico y poco importante en la arena internacional, me parece fundamental. Una cosa que le pediría a Macri es que se haga cargo, además de invitar a la Aventura y a los que tienen livings a las 3 de la tarde en la televisión, se haga cargo que la UBA, en un ranking, la Universidad de Buenos Aires, en un ranking internacional, salió muy bien colocada entre las primeras 100 universidades. Sí, una muy y buena que el noticia. CONICET fue declarada por ese mismo ranking internacional, fue declarada la institución más importante de investigación científica de América Latina, que tuvo mucha inversión de parte del kirchnerismo, porque ahí tenía una base política, etc. Bueno, por ahí siguió Barañao también. Que se haga cargo de eso. No puede ser que sea como Menem, un presidente de espaldas a la universidad. Yo entiendo perfectamente que él no puede visitar la Universidad de Buenos Aires porque va a haber 300 movimientos estudiantiles rodeando la manzana y eso va a ser. Pero que invite al decano de la UBA y al rector de la UBA y a los decanos, que se haga cargo de que este país no es solo la felicidad y la música del que ¿Y a nivel económico, Beatriz? ¿El nivel económico? A nivel económico, ¿cómo haces el análisis? A nivel económico. Es la última pregunta, ¿eh? Sí, ya sé. Yo no soy economista. No, pero vos cómo sentís que está la cosa económica en la Argentina. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice el tachero? La gente está mal y te habla de sus dificultades, sin duda. O sea que esto, lo que yo siento es lo que siente cualquier persona en Argentina, está mal y te habla de sus dificultades. No sé si hicieron todo lo posible para que esas dificultades se amenguaran o se... Sí, le dieran contención, ¿no? Se dieran más contención, no lo sé. O sea que más bien hablo sobre aquellas cosas que te puedo asegurar, como es el caso de la educación, etcétera. No sé si están invirtiendo más en rutas que se ven pasado mañana, porque ahí tirás 20 centímetros de cemento que va a estar rajado al día siguiente, pero la gente lo ve, si están invirtiendo más en rutas de lo que el dinero que debería ir a educación. Yo creo que el problema de educación hay que presentarlo como el problema que está atado a la seguridad en la Argentina. Porque ya sabemos que es la pobreza. Seguro. Pero hay que atar la educación al problema de la seguridad. Nosotros no podemos restituir la familia tradicional, es decir, la familia donde padre, madre se ocupan de los hijos y los hijos vean salir a trabajar todos los días a los padres, etc. No la podemos restituir, eso no se restituye desde un gobierno. Pero un gobierno puede pensar que la educación es una de las claves para la seguridad. Que no diga más guerra a las drogas y que diga entonces mucha educación para estos que están fuera del sistema. 40% de los adolescentes de Argentina no terminan el secundario, de los que entran al secundario. Un lujo. La verdad, Beatriz, es interesantísimo hablar con vos. Te agradecemos mucho. Sabemos que estabas un poquito resfriada. Has sido muy amable y muy gentil en venir a este programa. Bueno, yo les agradezco a ustedes y que me hayan esperado porque fueron 15 días en que no podía hablar. De tos. Muchas gracias. De tos. Les recomiendo que no se vaya. Está el señor Martín Lustó, está la señora Débora Pérez Volpin, está la ex jueza, la flamante ex jueza Alejandra Ródenas, que salta a la política y desde el peronismo va a competir contra el kirchnerismo del Chivo, de Agustín Rossi, de todo esto y también de Venezuela, por supuesto. Vamos a hablarle en instantes, ya venimos. Bueno,
Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar un rato, de escuchar las ideas, las propuestas del señor Martín Lustó, de Débora Pérez Volpin. Que sigue saludando gente. Sigue saludando, que bueno, obviamente. Son Cada vez que muchos vengo a años. casa es así. Claro, mucho Muchos tiempo. años en esta casa. Bueno, habíamos conversado en el corte, pero lo vamos a conversar públicamente porque es interesante, tiene que ver con la actualidad política. La gente sabe qué es lo que piensa ideológicamente cada uno, lo hablamos también con Beatriz Arlo. Quería saber El ustedes tema qué Venezuela, piensan ¿no? de Venezuela, de Chávez, en qué situación está. La Argentina pudo haber sido eso. ¿Hay riesgos de que vayamos hacia ahí? Bueno, lo que opinen sobre el tema Chávez. Pero primero a mí tocó mucho de esta discusión desde Washington, Claro. donde una de las cosas que vi era, primero la preocupación, distintas visiones, pero preocupación en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en la Casa Blanca, con distintas visiones cada uno sobre la dinámica en Venezuela. Y además los embajadores del grupo latinoamericano, del GRULA, nos juntábamos todo el tiempo y este era uno de los temas. De hecho, hacíamos reuniones por este tema, donde lo que había era una enorme frustración e impotencia. Impotencia porque no se encontraba la forma de intervenir y detener lo que era un choque de trenes en cámara lenta, porque Venezuela pasó de ser una democracia popular a ser una pantomima de democracia, una caricatura de democracia, a hacer esto en donde no hay... Yo no encuentro ningún rasgo de democracia, ninguno. No sé qué derecho y qué principio democrático se está preservando, se está defendiendo, se está cumpliendo en Venezuela, sinceramente, ninguno. Creo que también demuestra la falta de potencia de los organismos multilaterales que creamos para intervenir en cuestiones que se supone que son para intervenir ahí. Y ahí, sinceramente, Almagro en su momento tuvo posiciones muy duras que fueron lavadas por algunos países. Entre otros, yo creo que Argentina podría haber tenido una posición más fuerte. De hecho, el presidente Macri tenía una posición más fuerte y esa posición no fue sostenida de la misma manera por la diplomacia. Con respecto a la pregunta de si Argentina iba camino a Venezuela, yo creo que no. Yo creo que algún trasnochado en el kirchnerismo podía querer ir hacia ahí, sí. Pero en economía vale algo, si yo te digo al mismo precio, vos comprás siempre peras y no comprás las manzanas, te digo te gustan las peras, ¿no? Se llama en economía preferencia revelada. Lo que te gusta, revelado por un hecho de la realidad. En la Argentina en el 2013, como dijo Beatriz, Massa arrasó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Y en el 2015 la sociedad decidió que el rumbo fuera otro. Entonces, la sociedad argentina, que tiene una estructura distinta a la de Venezuela, zanjó la cuestión de si íbamos a la venezualización, la zanjó la sociedad votando 2 veces. Entonces yo creo que después te puedo decir, mira, la sociedad argentina es una sociedad de clase media amplia. El análisis es si eso no hubiera ocurrido, naturalmente, que si la gente votó otra pero cosa. Lo que quiero decir es en Venezuela no pasó, en la Argentina sí pasó eso. ¿Por qué? Bueno, la sociedad argentina es una sociedad de clase media amplia, cada vez más pauperizada, pero clase media amplia. Sí. Sin fuerzas armadas con la potencia política que tienen en Venezuela y donde los recursos naturales no son públicos, ¿no? El petróleo. Entonces hay muchas diferes por el cual no ibas en pero ese... era un proyecto político que apuntaba hacia ese lado. Y para que se transforme en algo... Ahora tenemos que... Uno de los riesgos más importantes es ver qué ocurre con las Fuerzas Armadas en Venezuela. Sí, claro. ¿Ustedes se imaginan un día de votación como fue la última jornada, claro, donde la gente que podía y quería se presentaba a votar al margen de lo que pasó con la tarjeta que presentó el propio persona Maduro, que ¿no? no existe. Que la verdad, claro, me parece que es fue toda una bastante metáfora simbólico. porque le apareció la persona, no se encuentra la persona. Claro, como no se encuentra la persona, es genial. ¿Imaginan eso en una Argentina con un poder cada vez más autoritario y con una idea de perpetrarse en el poder, como fue esta elección, este llamado a la Asamblea Constituyente, con francotiradores en las terrazas de los edificios, con gente que se intentaba manifestar y ese mismo día 14 o 15 muertos? Sí. Bueno, es imposible, por suerte, para nosotros pensar en una Argentina como eso. Si el camino era hacia eso, me parece que tenemos todavía calidad o deseo de calidad de vida necesaria. Nunca tuvimos ese nivel de desabastecimiento, de pauperización de la calidad de vida. Y el otro día estaba en un programa con Clara Mariño y ella lo llamó
es un Mussolini tropical, Maduro. Claro, y me parece que el término se le ajusta bastante. Martín, te quiero preguntar por una polémica fuerte que hubo hoy en las redes sociales. Yo no sigo mucho Twitter, pero hoy eso lo vi por un tuit que pusiste vos justamente con respecto a lo de Venezuela, que decía, esto es lo que genera la grieta, ¿no? Y mucha gente te critica, mirá, no fue la grieta, sino que fue Maduro, el ejército de Maduro, los colectivos de Maduro. Se generó mucha polémica con esa frase. Mira, yo he tenido bastante diálogo con algunos de los representantes de la oposición. En la época de Chávez, es decir, en la época en que esto no ocurría, en la época en que era todavía una democracia popular. Y parte es lo que decía Beatriz Arlo, que era la discusión que yo tenía con ellos. Es en algún momento, ellos decían, vamos a ganar las elecciones y siempre Chávez le ganaba. Yo dije, ustedes le van a ganar el día que entiendan por qué existe Chávez. Claro, ¿cuál fue los motivos que generaron? Porque durante un tiempo, lo que, si no recuerdo mal, fue la democracia más longeva, la de Venezuela. En un momento, con recursos naturales, los partidos no gobernaron de manera amplia, no generaron prosperidad en Venezuela, no generaron industrialización de ningún... Todo lo contrario. Entonces, eso de que hay unos que están afuera del sistema y otros adentro del sistema, después se revierte. Entonces, tiene que ver con eso, lo que yo expresé, mi opinión sobre Venezuela, creo que está clara con lo que dije acá. Y en parte, voy a retomar lo otro que conversaban con Beatriz, en parte esa imposibilidad práctica en Argentina está por la cultura democrática que nos legó Raúl Alfonsín. Porque hay algo que me parece interesante de la discusión, que es, hace poco a mí me tocó discutir en un panel un paper de Dante Caputo. Y Caputo cuenta en su trabajo que se juntó con Alfonsín muchas veces a la noche y Alfonsín le preguntaba, ¿qué probabilidades crees que tenemos de que no nos echen? ¿Sí? Y entonces Caputo decía 50 y Alfonsín decía, no, como mucho 20. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, Alfonsín no hizo una encuesta para abrazar esa bandera. Claro. Y tomó riesgos enormes, inclusive de vida en muchos momentos. ¿Seguro? Porque si salía mal, otra hubiera sido la historia. Lo hizo con mucha convicción y no dijo, los golpes de Estado están mal si son del ejército, pero si son de la Marina están bien. Y si son... Digo esto por el tema de la corrupción. Porque la pregunta, ¿estamos dispuestos a mirar la corrupción sabiendo lo que está en juego en la Argentina? Poniéndonos todos a disposición, todos. Yo miraba los nombres que vos dabas y, por ejemplo, a mí me tocó en la campaña anterior una campaña sucia tremenda porque yo hablaba de Cristóbal López y el juego en la ciudad de Buenos Aires. Y Larreta me decía que eso no era cierto. Y ahora todo fue cierto. Todas las evidencias marcan que es cierto. Iría un paso más allá. Yo quiero discutir no solo la corrupción. La corrupción es el grado penal de la inmoralidad. Pero también hay inmoralidad que es más difícil probar que es delito. Por ahí no es delito cuando vos priorizás mal los recursos públicos. Entonces ahora tenemos, no sé, el caso más emblemático para mí es el centro de exposiciones que hicieron Pueyrredón y Figueroa Alcorta. Eso le costó 1.200 millones de pesos. Lo pagó la ciudad. Con el canon que determinaron, hacen falta más de 300 años para recuperar la inversión. ¿Se puede decir eso es corrupción? No lo sé, me huele mal, pero lo que sí te puedo decir es que es inmoral. La pregunta para los dos, pero arranco con vos, Débora. Una pregunta, me parece que no se la han hecho, creo, qué sé yo. Intento ser original. ¿A quién votarías en la provincia de Buenos Aires? Qué suerte que no voto ahí. Viste que no te lo habían un hecho. partido municipal, no te lo habían hecho. Como dice Elisa Carrió, y estamos circunscriptos. ¿A quién votaría? Y también le voy a preguntar a Martín, por supuesto. Digo, ¿sabes por qué? Sí. Creo que a lo mejor me equivoco. Ustedes tienen expertos, asesores de marketing, no sé, o militantes, lo que quieran. Nosotros remamos. Yo tengo una mirada que digo, hay como cierta confusión de la gente en dónde quedó Martín, en dónde quedan ustedes. Y entonces esto es bueno para ir aclarando dónde están, desde qué lugar hablan. ¿Sabes qué, Alfredo? La gente tiene confusión porque los candidatos hacen campaña en otros distritos. O sea, ¿cómo no vas a estar confundido? Decís, Elisa Carrió, ¿dónde se presenta? La ciudad de Buenos Aires hace campaña en provincia. Digo, todos se van corriendo del lugar a donde son necesarios, donde primero te dicen, no, acá no te necesitamos, y después se dan cuenta, uy, sí, y se presentó Cristina del otro lado. Entonces, ¿cómo no va a tener confusión la gente? Por supuesto que la tiene. Lo que yo creo es que justamente, en lugar de contarte por quién votaría en la ciudad de Buenos Aires, quiero que la gente vuelva a posar la mirada, donde la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, desde luego, donde tiene sus problemas. Porque es la gente que nos ve todo el tiempo, que estamos barrio por barrio y escuchamos. Y cuando hoy estaban hablando de corrupción y decías, ¿interesa a la gente? Le preguntaste a Beatriz Arlo la corrupción. Yo creo que claro que a la gente le interesa la corrupción, porque la gente está harta de que quien lo representa, que a lo mejor confió y votó, le robe.
pero también me parece que la corrupción en esta campaña en particular está tapando todo lo que no se muestra en la ciudad de Buenos Aires. Y tenerlo como lema, ¿no? Tenerlo como eslogan de campaña. Fíjate que el gobierno es corrupción, narcotráfico y promesas de mejora económica. La economía hoy, y te lo digo, en el distrito más rico del país, y la inseguridad son los temas que permanentemente la gente, o no, nos agarra de la mano y dice, por favor, ayúdennos. Lo que no se ve, lo que no es conveniente mostrar, pero es lo que pasa todos los días en la calle. Una periodista que yo conocía que se llamaba Débora Pérez Volpín hubiese dicho, pero no sabes a quién vas a votar en la provincia de Buenos Aires. Claro, me hubiese repreguntado. Que no vota en la provincia de Buenos Aires. No, bueno, pero ¿qué le parece simpático? ¿Qué le parece que es más coherente con el proyecto de ustedes? Me parece que la provincia de Buenos Aires está planteando una polarización que yo no quiero y no me identifico con esa polarización. ¿Votarías en blanco, de ningún modo. Bueno, hay un montón de otros candidatos. La polarización no lo es todo. No, te digo la polarización. Pero a cualquiera de los candidatos. no me identifico. ¿No te identificas? ¿Martín? Yo ya lo dije, yo quiero que a María Eugenia Vidal le vaya bien. María Eugenia Vidal tiene la silla ejecutiva más difícil de toda la Argentina. Sí. Para que nos demos una idea, la provincia de Buenos Aires es 1.500 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, tiene 5 veces más habitantes y la mitad de presupuesto por habitante. Creo que tiene una tarea hercúlea y que tiene que tener las herramientas para poder administrar eso. O sea, votarías. No sé a quién votaré. Yo quiero que a ella le vaya bien. Yo voto en la ciudad de Buenos Aires y voy a votar por Débora. ¿Y a Macri quiere que le vaya bien? ¿Ustedes quieren que le vaya bien el presidente Macri? Sí, Digo, hay una cosa que me llamó la atención. A nivel electoral, preguntás. No, por supuesto, que gane las elecciones. No en la capital, porque sería en contra de ustedes, pero digo en el país. ¿A ustedes les gustaría, por supuesto, que le vaya muy bien a ustedes en el distrito, en la ciudad de Buenos Aires, y que Macri o el cambiismo le vaya bien en el resto del país? A ver, mira, yo obviamente quiero que le vaya bien al presidente. Obviamente quiero que le vaya bien al presidente. También creo que para que el presidente le vaya bien no se tiene que cerrar. No tiene que dejar que el entorno lo encierre. Porque pierde riqueza conceptual a la hora de abordar los enormes desafíos que tiene la Argentina. Y a mí me parece que vemos un gobierno cada vez más cerrado, que comunica, que te abraza, que te toca el timbre, pero también a la gente la timbrea la realidad. La realidad de una economía que no arranca y que mi diagnóstico desde hace bastante, dicho adentro y dicho afuera, en cada oportunidad que he venido a la Argentina, cada 2 meses, que a la economía argentina le va a costar arrancar si no discutimos las cosas que hay que discutir. Con respecto a las confusiones de la gente, yo creo que la gente está menos confundida, porque ya me lo decían en el 2015, de lo que se suele decir. Porque la gente sabe, frente a la dramatización de la política con la elección, que esta es una elección legislativa, que al día siguiente el presidente se llama Mauricio Macri, y al día siguiente el jefe de gobierno se llama Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Pero lo que no tiene que ocurrir es que se encierren, porque la gente sí tiene angustia vital por la inseguridad y tiene angustia económica, porque se da cuenta que la Argentina está más complicada de lo que le dicen y no ve ningún ámbito donde estemos discutiendo las causas ni las soluciones. Es una campaña donde nosotros hemos hecho un teatro lleno de propuestas, las subimos, están en un lugar que se llama evolucionenlaciudad.com, el que las quiera ver, pero no estamos debatiendo propuestas con nadie porque los otros candidatos no han presentado propuestas. Entonces, en la nación lo que tenemos que lograr es que haya un diagnóstico más rico, más posibilidades de gestionar, con más sensibilidad sobre ciertas cuestiones, con visiones complementarias. Y en la ciudad también hay un gobierno que se cierra, porque se cierra ahora que tiene mayoría para hacer lo que quiere sin consultar, como a mí me tocó exactamente igual la Cámara de Diputados en el kirchnerismo. Los gobiernos que se cierran y que tienen mayoría no son un buen augurio para resolver las cosas que hay que resolver. Igual el macrismo no va a tener mayoría ni aunque haga una extraordinaria elección. En la legislatura de la ciudad tiene 32 de 60. En la legislatura de las ciudades, claro, estaba pensando a nivel nacional. Por eso digo, y un presupuesto millonario. Entonces, nuestra idea y lo que más queremos frente a las cosas que realmente vemos que le pasan a la gente y al abandono de la salud pública, de la educación, de la vivienda, además de la inseguridad de la economía, es que se reorienten las prioridades, que el presupuesto tiene que estar dirigido o por lo menos compensar, no en las grandes obras públicas, en el Metrobús y en lo que se ve en la superficie, sino también en escuchar a la gente. También consideramos que el gobierno de la ciudad está cerrado, especialmente cuando vos tenés 10 años de gestión y tenés una legislatura para que levante la mano. Está muy bien que avancen, que hagan obras, que tengan proyectos. Nosotros estamos para evaluar los resultados y para auditar si ese dinero se está gastando correctamente o hay una manera de reorientarlo hacia los lugares donde hace falta. Y lo vemos, y les podemos contar todos los lugares donde hacen falta. Tengo una pregunta política, Martín. Las veces que le he preguntado a Larreta por vos,
que han sido varias y en varios programas distintos, siempre dice lo mismo. Dice, él se fue de Cambiemos, ya está, no voy a hablar de Martín Lustó porque se fue de Cambiemos. Mi pregunta es, ¿te fuiste de Cambiemos o nunca fuiste parte de Cambiemos? ¿Vos cómo lo sentís, digamos, a nivel Mira, político, a nivel personal? Le sumo a eso, le sumo un costadito ideológico, que yo se lo estaba por preguntar. En una entrevista reciente dijiste que este era un gobierno de centro-derecha. Y vos fuiste embajador en Estados Unidos de un gobierno de centro-derecha. ¿Vos cómo te caracterizás ideológicamente vos y Evolución? ¿Qué son ideológicamente? Me parece que esto es parte de la gran confusión y de cerrarse. Primero, yo no soy del PRO. ¿Cómo? No soy del PRO, nunca fui del nunca lo PRO. fuiste, está Me claro. ofrecieron ser candidato del PRO en el 2013 con Gabriela Michetti a senador o encabezar la lista de diputados y dije que no. No soy del PRO. Yo digo, el PRO es un partido de centro-derecha. Cambiemos debería ser otra cosa. Debería ser una alianza más amplia donde convivan centro-derecha, centro-izquierda y la gente vaya eligiendo el liderazgo de acuerdo al momento del tiempo, las soluciones, la evolución de ese espacio. Eso no ocurre. A mí, interesante eso, ¿eh? Es una interesante mirada de Cambiemos. y creo no lo que había Cambiemos se escuchado. está cerrando cada vez más a ser el PRO y que por eso erran el diagnóstico, por eso pasamos de la lluvia de inversiones al segundo semestre a los brotes a una cuestión de fe con la economía. Entonces digo, se está cerrando en el diagnóstico, eso no, a mí en particular como economista me preocupa mucho y creo que nos preocupa a todos. Lo siguiente tiene que ver con... me perdí. Si alguna vez fuiste de Cambiemos, te eso. fuiste de Cambiemos. Yo creo que ¿Cómo te sentís? Cambiemos tiene que ser eso. Ahora la discusión de Cambiemos o no Cambiemos, por dónde uno hace campaña, sinceramente a mí, desde lo personal, me parece irrelevante. Nosotros vamos a seguir diciendo las cosas que decimos, vamos a seguir proponiendo las cosas que proponemos y vamos a tener el diagnóstico que ya expresamos muchas veces. En 2013, con Elisa Carrió en UNEN, en 2015, en ECO con Elisa Carrió y ahora. ¿Por qué para mí era importante preservar Cambiemos? Por lo siguiente, cuando tenemos que discutir la Argentina, cuando tenemos que discutir el Estado, cuando tenemos que discutir reorientar prioridades, cuando tenemos que discutir la corrupción, es importante que haya espacios que representen a mucha gente que se puedan sentar en una mesa a dialogar. Si tenemos 70 partidos en Argentina a discutir el Estado, un Estado que hoy tiene 3 veces más plata por cada argentino que hace 25 años y no nos da 3 veces más de nada, es muy difícil. Entonces creo que lo importante era no desde dónde se hace política, sino de si somos capaces de construir vehículos definitivos que generen un sistema que sea centrípeto, un sistema de 2 o 3 partidos grandes, que es como tienen los países vecinos que han progresado. Esa es la verdad. Sistemas ordenados. Eso a mí me parecía importante. Frente a eso, la respuesta de Larreta fue romper Cambiemos. En la ciudad ellos se llaman Vamos Juntos porque ellos decidieron romper Cambiemos, que es excluir al radicalismo de Cambiemos. Para nosotros, para hacer campaña y para lo que representamos, no hay diferencia. Creo que para la constitución de un sistema político que pueda avanzar hacia un lugar, creo que sí hay diferencia. Martín Lustó, Débora Pérez Holmin, ha sido muy amable. Muchas Muchísimas gracias. gracias por haber Gracias a venido. ustedes. Un gusto. No se vaya, hay una ex jueza, acaba de renunciar como jueza, ha combatido al narcotráfico, a los personajes más nefastos, al cártel de los monos, por ejemplo, en Rosario, y ahora está en la política, peronista ella y su familia, va en la interna en Santa Fe contra Agustín Rossi y el kirchnerismo. Enseguidita, ya venimos. Bueno, lo prometido, muy buenas noches y muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Estamos hablando con la Bienvenida. doctora Alejandra Rodenas. Bueno, ¿hace cuánto que dejó de ser jueza, doctora? Hoy 40 días, creo. 40 días ya. Que lleva. renuncié. ¿Extraña no? Sí, se extrañan algunas cosas. Hoy pasé por frente al tribunal y tengo cierta nostalgia. Muchos años, 30 años. Pese a que la pasó mal en el sentido de que hubo momentos por la lucha contra el cártel de los monos, por el cierre de prostíbulos, que bueno, creo Fueron que hasta, duros. no sé si hasta ahora todavía sigue teniendo Sí, custodia. sigo con custodia todavía. Todavía Sí, sigue teniendo custodia. Cada tanto hay un mensaje ahí dando vuelta. Pero bueno, era lo que había que hacer. Bueno, pero digamos, eso me parece que debe generar un reconocimiento en la sociedad. Supongo que una jueza que va al frente, que combate un tema tan dramático y sobre todo en Rosario, en Santa Fe, como el narcotráfico, debe generar Yo, en los ciudadanos. está claro, Alfredo, que yo no fui jueza federal, fui Claro. jueza provincial, Claro. con lo cual mi tema no era el narcotráfico, sino la narcocriminalidad. Que Claro. yo no sé qué es lo que más lesiona, si la narcocriminalidad, obviamente el narcotráfico es algo muy pesado y algo que, pero yo digo que no se percibe socialmente porque si un camión transita a la provincia de Buenos Aires de Santa Fe, de norte a sur,
nadie se entera. Ahora, la narcocriminalidad genera los efectos de la violencia, exactamente, diaria, la pérdida del espacio público. Y además fue, corríjame si me equivoco, fue el camino que encontró la justicia santafesina para poder ir por los monos, porque muchas veces la justicia federal se hacía a los distraídos, digamos. Yo creo que no hubo una buena política en ese sentido. Es más, incluso cuando yo tomo la causa de los monos, que justamente la tomo derivada y pido información a la justicia federal, no había una causa inicial. Claro, ni contra los monos, ni contra otro narco también que me tocó investigar, que fue la muerte de Medina, ¿no? Otra situación complicada. Así que bueno, sí, había cierta parálisis en ese sentido. Creo que producto de una mala articulación de una política nacional con políticas provinciales, que prácticamente no existieron en ese sentido. Hay algo que, viene de familia peronista, es peronista, por eso está dentro del justicialismo. ¿Quién es su referente en la provincia, digamos? ¿Cuál es el peronismo que no está con lo que representa, Agustín Rossi, un hombre de Cristina Fernández de Kirchner, del riñón de Cristina? ¿Quién es su referente en la provincia? A ver, yo creo que justamente esta construcción que represento y que me lleva de primera en la lista de candidatos es una construcción plural. Y es una construcción básicamente territorial. Esto es lo interesante y lo rico de este momento de la política santafesina. Justamente es una construcción donde hay una fuerte representación territorial que tiene que ver con los senadores, los intendentes, presidentes comunales. Por primera vez en mucho tiempo tenemos miembros de las organizaciones sindicales y sociales en la lista, con lo que creo que no hay un referente. Hay una construcción colectiva, que era justamente lo que Santa Fe estaba pidiendo. Y creo que, bueno, eso es muy interesante a la hora de la escucha de los territorios y de la presencia de los territorios en la construcción. Hay un pequeño video que quiero que compartamos juntos, donde usted tiene una posición muy interesante, insisto, desde el propio peronismo, respecto de Julio Devido. Fue en un debate que tuvo con Agustín Rossi y le invito a que lo compartamos con los televidentes. ¿Sabés qué haría yo si fuese Devido frente a semejante cantidad de causas en trámite, los procesamientos? Porque yo no puedo traicionar mi ex función. Yo fui jueza, yo sé lo que dictar un auto de procesamiento. Un auto de procesamiento exige pruebas y un juicio de probabilidad. No es solamente una sospecha. Frente a eso, si yo fuese Devido, renuncio a mi cargo y dejo que la justicia actúe. Yo como diputado nacional tuve reuniones con los jueces federales en el caso de... Toñoli. Mientras Aníbal Fernández decía que la inseguridad era una sensación. ¿Vos de qué año a qué año fuiste ministro de Defensa? Desde el 2013 al 2015. Efectivamente. El peor momento. Bueno, durísimo. Eso es durísimo. Y hay otra cosa que me llamó la atención, que en un momento se ríe de algo que usted dice, y usted le dice, me lo anoté, esa es una risa misógina. ¿Por qué? ¿Qué es una risa misógina respecto? Creo que había una cierta desvalorización por su condición de mi condición de mujer, porque también esto de escudarse en la paridad, que yo la defiendo, la paridad de género, obviamente, en las listas, y creo que tenemos que avanzar hacia eso. Yo creo que ahí hubo algo de un Agustín que yo conozco mucho, ¿no? Un Agustín con el que milité en la universidad también, y creo que tiene que ver con su intolerancia, con todos estos rasgos que de este espacio criticamos. Te cuento una cosa, Alfredo, en este espacio, en el nuevo espacio santafesino, que va a internas dentro del Frente Justicialista, hay gente que estuvo muy vinculada al kirchnerismo. Es un peronismo muy amplio y hay gente que tuvo mucha relación con Agustín. En mi caso particular lo tuve en la universidad. Creo que hay rasgos de la personalidad y de la construcción y de la forma de construir política del kirchnerismo con la cual estamos muy lejos. Y esa risa era un poco esta risa de la infravaloración, ¿no? De la subestimación, de la política como disciplina, de la política como amigo-enemigo, estás conmigo o no existís. Y me parece que, bueno, lo pude resumir en esa palabra, misoginia, que para mí es tan importante, misógina. Porque además soy una persona muy comprometida con las cuestiones de género, no solamente desde mi cargo de jueza, lo hice cuando contabas esto del cierre de los prostíbulos, sino también de la universidad, de la cual soy docente hace más de 30 años. Ahora, y marcabas algo importante que es la corrupción, ¿no? Que, digo, es extraño porque en general no le ha pasado a candidatos kirchneristas tener que confrontarse en un debate público y tener que dar explicaciones sobre Julio Devido, sobre la corrupción, sobre el narcotráfico. Yo cuando pienso en la corrupción pienso en la de propios y la de extraños. O sea, creo que también, perdóname Alfredo que no voy a controvertir, pero yo a tu lista le hubiese agregado los amigos del presidente también, ¿no? Yo creo que, y esta CONADEP me parece que es interesante desde el punto de vista de esto que planteás, pero me parece que hay que dejar actuar una justicia independiente. Cuando Macri dice, a mí no me gustan los jueces
y si no me gustan, pongo los jueces que yo quiero, creo que está violando la división de poderes, francamente. Y esto hay que decirlo, y me parece que hay que corregirlo también al presidente, hay que explicarle que eso no es así. Entonces me parece que, bueno, cuando hablamos de corrupción, hablemos de toda la corrupción. Pero en mi caso particular, y cuando en ese debate se discutió acerca de qué posición hubiésemos tomado cada uno frente al desafuero de debido, yo obviamente creo que hubiese que haber seguido con el juicio de desafuero y que, si correspondía, hubiese una orden de detención firmada por un juez. Me parece que lo demás fue acto inmediático. Te hago una pregunta para que quede claro simplemente, sí, Alejandra. ¿A qué momento te referís, lo de Macri? Cuando se quisieron poner a los jueces de la Corte por decreto, ¿a qué momento te referís? Ese momento creo que fue un momento... No digo con la frase recién pongo a los jueces que quiero, porque no es una frase textual del presidente. No es una frase textual, pero es algo que se dijo en un contexto que si hay jueces que no trabajan como hay que trabajar, tendremos que ver quiénes son los jueces. Como se sugirió una elección de jueces puestos para, cuando en realidad sabemos que es absolutamente al revés, ¿no? Que la garantía justamente de la República es la imparcialidad de los jueces y el juez que toca. Sin duda. Doctora, una pregunta. Sí. Agustín Rossi perdió 3 elecciones, ¿no es cierto? 3 veces perdió las elecciones. Sí. ¿Por qué? ¿Por su pensamiento, digamos, de empatía con Cristina? ¿Perdió Cristina o perdió él? Otro candidato de otras características, no autoritarias, no misóginas, para usar su palabra, ¿hubiese a lo mejor generado una mejor actuación del cristinismo en la provincia de Santa Fe? Yo creo que sí. Yo creo ¿Él ayudó a que yo creo que él tiene digamos, él representa, creo que una retórica antigua. Y a lo mejor compatible con algunas cuestiones también que se vinculan al kirchnerismo, pero él representa una retórica antigua. El otro día cuando tuvimos este debate, la mencionó más o menos 10 veces a la expresidenta. Yo tengo un profundo respeto de lo que fue la ampliación de derechos del gobierno anterior y de algunas políticas públicas en las cuales coincido plenamente, sinceramente, y lo digo acá, porque me considero peronista y creo que el peronismo ha sido frentista, y creo que hay cosas que hay que reivindicar de las que no nos podemos olvidar. Pero también es cierto que creo que en términos de construcción al peronismo de Santa Fe, hay muchas críticas hacia Agustín. Y estas no son críticas que hago yo. Caminar el territorio santafesino es escuchar esto. Es decir, una vez electo, se olvidaron de que nosotros existíamos. Esto lo dicen justamente mis compañeros de espacio, lo dicen los territorios. Y de alguna manera creo que esto, de alguna forma, se vislumbró y se patentizó en las elecciones. Hubo un voto castigo. Bueno, doctora Alejandra Rodenas, interesante, ¿eh? Le agradecemos muchísimo que haya venido desde Santa Fe. Vamos a tratar también en el próximo programa de ir incorporando, no siempre fácil, pero no solamente que haya candidatos de la capital, de la provincia de Buenos Aires, soy cordobés, no sé federalizar el programa. Sí, vamos a tratar de invitar a algunos candidatos del interior del país también, y la doctora candidata en Santa Fe es uno de los primeros pasos. Un placer que nos den un lugarcito para contar qué está pasando en los territorios de Santa Fe y que hay otras construcciones alternativas. Es una alternativa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya venimos, se viene el Fernet, por supuesto. Alguna cosita de Venezuela le vamos a contar, ¿eh? Ya venimos. Llegó el momento del Fernet. Vamos, el Fernet con la espumita como nos gusta a los cordobeses, que lo prepara bien, ¿eh? De periodismo muy lento, está en el periodismo, crece, pero muy despacito. Pero el Fernet lo prepara bastante bien, ¿eh? Lo prepara bastante bien, así me gusta, así me gusta. Uy, qué bueno que está, Dale. Se deja tomar, ¿eh? Dale que estamos medio pasados. Nos estamos retirando, ¿eh? Recalculando. Muy buenas noches, éxitos y cuídate, changuito. Chau, pa.